Estamos con Miguel Ángel Vargas Quiñones, director del periódico Contexto de Durango. Aparte, bueno, pues también con un interesante programa por internet, bastante polémico, a cargo de Miguel Ángel Vargas. También nos encontramos con Jorge Clemente Mojica Vargas, director del periódico Victoria de Durango. Y pues les damos los buenos días, Miguel Ángel. Gracias, Carlos. Jorge. Carlos. Miguel Ángel, una persona muy polémica, ya nos lo han pedido por ahí que lo traigamos a estas reuniones porque es el que siempre está poniéndole sabor. Oscar García Barrón, ya no podemos decir nada. No, ya. Que ha sido inútil, sí, es inútil. He ahí el ejemplo. ¿Cuál es la opinión de ustedes como directores de medios de comunicación sobre la cuestión de la libertad de expresión? Acabamos de pasar el día conmemorativo de esta fecha. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esto de la libertad de expresión? Fíjate que ahí le cedería yo la palabra al ingeniero Mojica, porque es muy valiosa su opinión, ya que él ha estado del lado de la política, del otro lado del escritorio, y ahora dirigiendo un medio de comunicación. Creo que tiene una óptica mucho más amplia que nosotros. Bueno, realmente, históricamente, el Día de la Libertad de Expresión, habríamos de empezar con ese antecedente, tenemos que saber por qué nace así. O sea, a nivel mundial fue el día 3 de mayo, cuando la ONU determinó que debería darse un día de libertad de expresión en el mundo. Sin embargo, en México, como bien lo dices, hace algunos días, el 7 de junio, fue cuando se celebró, pero realmente la libertad de expresión habrá que enfocarlo primeramente en función que es un derecho constitucional. El artículo 6, si no me equivoco, manifiesta que de acuerdo a la Constitución tenemos la libertad y el derecho de expresarnos. Sin embargo, en los hechos yo creo que no hemos alcanzado lo óptimo que debería de darse en el aspecto periodístico, en el aspecto de la libre expresión en los medios de comunicación. Simplemente el día 7 de junio se celebra por un acuerdo, un decreto del presidente Miguel Alemán, porque en aquel entonces el Estado era el que proporcionaba el papel en aquel entonces a los medios de comunicación escrito. Hubo una escasez de papel, de materia prima, se molestaron los dueños y directores de los medios de comunicación. En aquel entonces me imagino que era el Excelsior, no sé, el Universal. Y entonces, para contentarlos, el presidente Miguel Alemán hace una cena suculenta y con vinos y todo, y ahí les anuncia que aparte de darles el papel, que el Estado era el que lo controlaba, fija el día 7 de junio como la libertad de expresión, que si vemos el origen del día 7, pues realmente se dio por otras circunstancias, no por el hecho en sí de la libertad de expresión. Entonces, pues yo creo que en México, en la actualidad, no podemos decir que vivimos un estado donde se permite la libertad de expresión, simplemente por los hechos violentos que vivimos en los últimos 6 años, y así lo comentó en el homenaje que se hizo a Francisco Zarco, Luis Ángel Martínez, que en los últimos 6 años han muerto 66 periodistas, y por otro lado han sido 21 medios de comunicación que han sido atacados, y se encuentran, si no me equivoco, más de 20 periodistas desaparecidos. Entonces no podemos hacer en este momento un balance de que en México se vive una verdadera libertad de expresión, cuando la misma Organización de Naciones Unidas manifiesta que somos el segundo país en el mundo donde el ejercicio del periodismo es el más arriesgado. Entonces, esa es la realidad que vivimos en este momento. Ha tenido bajas y altas, pero yo creo que sí nos falta mucho para que esta libertad de expresión que está en el artículo 6 constitucional se lleve a cabo. Miguel Ángel. Yo resumiría, hace unos días participé en un miniforo en la Universidad Tecnológica de México, y don Federico Reyes Heroles decía algo muy importante: ¿por qué si tenemos libertad de expresión en México tenemos que crear una ley de acceso a la información pública?
Entonces, sí tenemos la libertad de expresión, lo que no tenemos es materia que informar. ¿Por qué? Porque las puertas del gobierno se cierran para obtener esa información. Es decir, la libertad de expresión no es solamente escribir o decir lo que podamos decir, sino tener materia para decirlo. Entonces, mientras se oculte la información, mientras el gobierno la oculte, mientras las empresas privadas la oculten, no va a haber libertad de expresión plenamente. No es que nos vayamos al libertinaje, simple y sencillamente no tenemos que informar. Y lo hemos vivido aquí, como lo decía Jorge, en materia de seguridad pública, se oculta la información. Se dice, lo vivimos con los cadáveres que han sido exhumados recientemente, la cuenta ya nos emparejamos, ya todos decimos que son 238, pero lo decimos porque uniformamos la información, no porque estemos seguros que sea la información plena, la verdad plena. Entonces creo que estamos todavía en un recorrido que todavía no alcanzamos la libertad de expresión plenamente, pero no responsabilicemos al gobierno, también ha sido falta de ejercicio. Por eso yo digo que la libertad de expresión debe ser una expresión de la libertad. A ver, aquí hay un tema muy interesante, sin duda alguna. La libertad de expresión, ya lo comentaba Mujica, nace en una determinada etapa histórica del desarrollo de nuestra sociedad y del impulso y presencia de la prensa impresa en el mundo. Y hablar de hace años implica hablar de revoluciones, hablar de una serie de manifestaciones de carácter social que permitía que la libertad de expresión estuviese impregnado de una connotación política, ideológica, e incluso lo que es llamado, bueno, una posición de clase, ¿sí? En la actualidad ya no es ese el rasgo fundamental, ya no es una posición política en torno a lo que hay que ejercer la libertad de expresión. Ya son otros indicativos que son los principales. De manera que ya no podemos hablar de libertad de expresión en función de una posición política, sin duda alguna, ni una posición ideológica. Ahorita yo creo que la expresión máxima de la libertad de expresión se daría en el ámbito de la seguridad. Y de la información. Y de la información propiamente. Aunque habrá que Pero lo que más golpea es la seguridad. Bajo ese orden de cosas, sí. ¿En qué medida se da la autocensura en función de un determinado manejo de la inseguridad? Lo que pasa es que la libertad de expresión no está enfocada al 100% a los medios de comunicación. La libertad de expresión es a la sociedad, en donde la sociedad tiene el derecho de opinar, de dar su punto de vista. Por eso se habla que un país entre más democrático tiene más libertad en el derecho de expresión. Y te interrumpo rápidamente, tú lo has vivido, hay libertad de expresión para mexicanos de primera y libertad de expresión para mexicanos de segunda.